Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar también respecto a la cuarta práctica del repaso intensivo San Marcos con respecto al curso de trigonometría. Bueno, el día de hoy vamos a ver los temas de ángulos verticales, específicamente lo que es el ángulo de elevación, así como también el ángulo de presión, los signos de cada las razones en cada uno de los cuadrantes, ¿no? Viendo las identidades también, ángulo doble, ángulo triple y finalmente teorema de senos y cosenos, ¿no?, aplicados a los triángulos. Estos problemas contextualizados nos van a servir para poder afrontar pues nuestro examen de admisión a la Universidad San Marcos. En ese sentido también es importante leer, chicos, ¿no? Leer, entender ese texto y pasarlo pues de un lenguaje escrito a un lenguaje matemático, ¿no?, o un lenguaje gráfico. En ese sentido también veamos el problema 1, ¿no? Un hombre dice va caminando, un hombre va caminando sobre, dice, una colina, ¿ya? Inclinado, dice, 16 grados respecto al horizontal, hasta ahí. Pues ahí está la colina, él es la colina, y esa colina, también llamado plano inclinado, o sea, forma, dice, con la horizontal, que es ella, un ángulo de 16 grados. El hombre está caminando sobre la colina, en un punto se encuentra. Va a observar a un árbol, específicamente a la parte más alta, que es este punto. El árbol mide 25, o sea que esta altura es 25. El árbol solamente empieza acá y termina acá. Muy bien. Lo va a observar, dice, con un ángulo de elevación de 37. Pues vamos a suponer que de este punto lo visualiza. El ángulo de elevación sería el ángulo formado por la línea visual y la horizontal. Debo trazar la horizontal, ahí está, paralela a tierra. Todo él es 37. Por paralela, si él es 16, él también es 16. Ahí está 16. Y por ende, él es 21. ¿Qué tiene que ver con este dato? Que dice cotangente 21, 2,6. Se acerca, dice, esta persona o el hombre, se acerca, dice, una distancia X al árbol. Ahí está. Segmento morado que le vamos a llamar X. Y de ese punto vuelve a observar pues la parte alta del árbol con un ángulo ahora de 53. Línea visual, trace usted la horizontal. Ahí está. Y todo ello sería 53. Pero él es 16, entonces él es 37. Ahí está, ¿eh? ¿Te das cuenta? Notable será. Ahora, para aprovechar ese 16 grados con este 25, sabemos que él es 16, ¿no? 16, 74, trazamos una altura para generar el ángulo 16. Y también, no solamente eso, sino como también me dan cotangente 21, 21 debe estar encerrado en un triángulo rectángulo. Y ahí está, ¿ves? ¿De acuerdo? Ahora, aprovechamos acá el triángulo 16. Si a 90 es 25, a 16 es 7. Y el otro cateto es 24. Veamos el triángulo ahora CHB. CHB. A 37 se opone 3 por 8. A 37 se opone 3 por 8. A 53 se opone 4 por 8, 32. Pero como acá hay 7, él tiene que ser 25. El segmento rojo es 25. Muy bien. Finalmente, piden X, que se refiere a esta longitud morada, le llamo X, ¿ya? Y como ya 21 está encerrado en un triángulo rectángulo,
En el triángulo AHB voy a aplicar cotangente 21. ¿De acuerdo? Ahí está. En el triángulo AHB, aplicando cotangente 21 sería pues el adyacente x más 32, ahí está, sobre el opuesto. El opuesto 21 es 24, ahí está. Y ese es igual al dato. El dato dice que la cotangente 2,6, ponlo en fracción, por 10, 26, y entre 10. Mitad 13, mitad 5. Por eso lo igualo, 13 quintos. O P en aspa sería 5 por X, 5X. 5 por 32, 160. 24 por 13, 312. Y de ahí despejamos 5X, luego divides y encuentras que el X es 30,4. Que corresponde a la clave C de casa. Ahí está, muchachos. Correctamente. Entonces, ver que en este ejercicio hemos usado la definición de ángulo de elevación, hemos usado los ángulos notables, ¿no? Y también la definición de la razón, ¿no? Y por ende, chicos, acá el cálculo, ¿no? Hay que tener presente bastante lo que es el cálculo, las operaciones. Veamos problema 2. El problema 2 me habla, dice, en los tiempos de inseguridad ciudadana se colocan cámaras de seguridad, dice, para una cierta altura, ¿no? A una cierta altura. Un día, dice, se observa a 3 sospechosos ubicados, dice, al frente de la cámara, en las posiciones A, B y C. Ya. Entonces, ahí está la cámara en la parte alta, a una altura, que se le puede considerar altura H. Yo lo voy a considerar simplemente el número más sencillo, que la altura sea 1. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque no tengo ni un dato. Bueno, los puntos A, B y C están en el suelo y voy a visualizar el punto A, línea visual, y esta es la horizontal. El ángulo de depresión dice es alfa, o sea, este ángulo es alfa, pero por paralelas o por la Z, él es alfa. Ahí está el alfa, correcto. Lo mismo hace ahora con B, línea visual. El ángulo de presión viene a ser línea visual y la línea horizontal, o sea, beta. Si él es beta, por la Z, él es beta también. Correcto, ahí está. Y por último, cuando visualiza C, línea visual, el ángulo formado con la línea visual y la horizontal se llama teta. Ahí está teta, chicos. Pero este teta, por paralelas, se viene acá, ¿no? Ahí está, muy bien. Me dice, calcule el cociente de D1, que es esta longitud, D1, sobre D2. Eso pide. Pero a partir de estos datos, yo observo que tanto para beta como para teta, D1, D2 lo que me interesa es respecto al cateto adyacente. Tiene que ver con el adyacente. Entonces, y eso es cotangente. Como yo tengo tangente, vamos a invertir y pasarlo todo a cotangentes. Por eso que esa tangente de alfa es 1 sobre cotangente. 3 que arriba, la tangente se va como cotangente beta. La tangente teta como cotangente teta, ¿no? Y ahora simplemente le doy forma y cambio la posición, ¿no? El que estaba en el denominador se fue a numerador en todos los casos. Y eso igual a una constante K. Y de ahí despejo que la cotangente de alfa es K. Pero si la cotangente de alfa es K, la cotangente es el adyacente. Sobre el opuesto, la cotangente. Como hemos dicho que acá le pongo 1, a la altura 1, el adyacente tiene que ser K. Por eso que la cotangente sería K sobre 1. Correcto, chicos. Seguimos. Cotangente de beta es 3K. Como él es K, él tiene que ser 2K. Arriba 2K. Finalmente,
cotangente de teta, 4K. Pero K y 2K va a 3K. Por lo tanto, falta 1K. Se acabó. Tenemos ya de 1, que es 2K, de 2K, simplemente el cociente, me sale 2. Y eso corresponde a la clave A, señores. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí hemos visto también lo que es la definición de ángulo de presión, así como también la definición de las razones, específicamente la razón cotangente. Y acá es importante, donde a esta altura simplemente le puede poner H también, igual sale, se le pone el número más simple, ¿no? El 1, porque lo que pasa es que él va en el denominador y qué mejor tener un denominador 1. Muy bien, vayamos a la 3. El problema 3 es un problema, ya aquí me habla de una desigualdad, ¿no? Valor absoluto dice por el seno menor que 0. Si es menor que 0, es negativo. Además me dan el valor de la cotangente negativa. Cotangente negativa, ¿dónde? Eso es en el segundo cuadrante, cuarto cuadrante. O sea, teta está segundo cuarto, no se sabe, ¿no? Y me piden la secante. Muy bien. Vamos analizando entonces. Ahí están los datos. Vamos a la condición 1 primero. Puesto que tengo yo la razón cotangente, prácticamente tengo todas las razones. El problema es el signo, porque la secante tiene signos diferentes en los cuadrantes, ¿no? Entonces, de la condición 1 que saco, el valor absoluto dice tangente de alfa, o el seno de teta, por ser menor que 0, eso es negativo. Pero sabemos que todo valor absoluto es positivo. Ahí está. Más por cuánto me da menos. Más por cuánto me da menos. El seno tiene que ser negativo. El seno tiene que ser negativo. Si el seno negativo y cotangente negativo, se conoce el cuadrante. ¿Qué cuadrante es seno? El seno negativo, tercero o cuarto. Pero la cotangente tiene que ser negativa también, no puede ser tercero. Obvio, cuarto cuadrante. Teniendo el cuadrante, mira, teniendo ya el cuadrante y una razón, tengo todo. Tenemos todo. Con esa razón, usted use la forma práctica, forme un triángulo y coloque nada más, pero solo números positivos. La cotangente es adyacente sobre opuesto, ¿no? El adyacente es el opuesto. El adyacente raíz 2, el opuesto 2. Así sea negativo, se coloca siempre en números positivos. La hipotenusa, ¿cómo lo digo? Pitágoras, raíz 2 al cuadrado, 2. 2 al cuadrado, 4. 4 más 2, 6. Raíz de 6. Entonces sacamos la secante, hipotenusa sobre adyacente. Pero falta el signo acá, puesto que hemos hecho la forma práctica. Como es cuarto cuadrante, la secante es positiva. Ahí está. Pero oiga usted, como quiero cancelar el denominador, que es raíz 2, el raíz de 6 lo pongo, raíz de 3 por raíz 2. Se va raíz 2 con raíz 2. ¿Cuánto me queda? Raíz de 3. Y eso corresponde a la clave B. Analizando en este problema, hemos visto lo que es signos de las razones en cada uno de los cuadrantes, así como también la definición del valor absoluto y lo más importante creo que esta forma práctica. Recuerde siempre, para determinar cualquier razón trigonométrica es necesario que se conozca una razón y el cuadrante. Conociendo una razón y el cuadrante, conocemos el valor de toditas las razones trigonométricas. Muy bien. Vayamos a la número 4. Problema gráfico. Me pide lo que es la tangente de teta y tangente de phi
Y me doy cuenta que no son ángulos agudos, sino son ángulos, pues, en posición normal. Primero veamos para teta. Teta es un ángulo que está en posición normal, pero está girando en sentido horario. La idea siempre es encontrar su lado final, o sea, él, y coger un punto de él, que sería este punto. El extremo del arco. Entonces, la tarea va a ser hallar esta coordenada. Para eso, como me dan centro de la circunferencia, hay un radio. No se conoce. Hay que aprovechar en conocerlo. Le llamo R. Entonces, completando acá, L es R. El dato, el punto es menos 1, 1. Complétalo. L es 1. El otro también es 1. Entonces, la coordenada de este punto Q se conoce. Claro. La longitud es 1. Como va a la izquierda, X es menos 1. El Y. La longitud es 1 más R. La vertical es 1 más R. Pero como va hacia abajo, tiene que ser menos 1 más R. Me piden la tangente teta. La tangente teta sería pues menos, ¿no? Menos Y sobre X, ¿no? La tangente es, por definición, Y sobre X. Pero mira quién es Y. Es menos, paréntesis, 1 más R. Ahí está. Sobre el X, que es menos 1, ¿no? Se van los menos y me queda pues 1 más R. De forma similar, veamos ahora el ángulo φ. El ángulo φ también es un ángulo en posición normal. Este es su lado final. Necesito un punto. Ese es el punto. Le vamos a llamar punto P. Su coordenada vendría a ser el X. ¿El X cuánto es acá? 1 hacia la izquierda. Por eso es menos 1. Como todo el radio es R y él es 1, él es R menos 1. Y eso coincide con Y. La tangente φ será Y sobre X. Y es R menos 1 y X es menos 1. Se cancela el menos, me queda 1 menos R. Vamos a reemplazar en la expresión E, que es el. Reemplazando entonces, la tangente teta es 1 más R, tangente φ 1 menos R. Al reemplazar, mira, se cancelan los R's. E me sale 2. Ya está. Y la clave sería, la clave, chicos, la clave B. Correcto. Entonces acá usamos básicamente la definición de ángulo en posición normal, ¿no? Y simplemente nos apoyamos del plano cartesiano para conocer las coordenadas del punto P y del punto Q, que son los extremos de los ángulos teta y alfa o teta y phi en posición normal. Vamos a la 5. El problema 5 ya son problemas de identidades. Observar acá siempre los ángulos. Aquí aparece un ángulo x cuartos. L es el doble, que es x medios. Y L es el doble x medios. Es un problema doble, ¿no? X cuartos, luego x medios, luego x. Muy bien. Observar acá hay que recordar que cosecante más cotangente es una identidad auxiliar. Y eso es la cotangente x cuartas. Pues. O sea, la cosecante más la cotangente, eso es la cotangente de x cuartos. Entonces vamos a reemplazar acá. Reemplazamos, mira, ve. En vez de él, va la cotangente x cuartos. Y se multiplica. Tangente por cotangente, ¿cuánto es? Eso es 1. Se cancela. Arriba me queda 2 tangente sobre, ya. Este 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Usó la identidad pitagórica. La tangente lo voy a poner como seno sobre coseno, ¿no? 2 seno sobre coseno. Y esta secante cuadrado se va al numerador. Esa secante cuadrado se va al numerador como su recíproco. O sea, coseno cuadrado. Y se cancela, ¿ves? Un coseno con un coseno. Y me queda 2 seno coseno. Y eso es reconocido.
es muy conocido. Seno del doble. Ahí está. Por lo tanto, nuestra clave es la clave A. ¿Qué hemos usado acá? Bueno, identidad auxiliar. ¿Qué más? Recíprocas. El producto es 1. Y también, ¿no? Identidad por cociente, ¿no? La tangente seno sobre coseno. Y finalmente, 2 seno coseno, seno el doble. Ver que los problemas son combinados, chicos. No es simplemente un solo tema. Muy bien. Vayamos a la 6. Habla de una identidad y me dice calcule el valor de A más B más C. Donde A y B y C aparecen en el lado izquierdo y el lado derecho aparecen justamente X y el doble, o sea, vamos a usar ángulo doble. La idea para hallar el valor de A, B y C es que todo el lado derecho, debo dar esta forma, o sea, debe ser un número por un seno elevado a un número y esto multiplicado al X. Recordar algo acá, que tangente más cotangente, ¿qué es? Conocidos. Secante por cosecante. Muy bien. Reemplacemos entonces. En vez de tangente más cotangente, va secante por cosecante. 1 menos coseno el doble es 2 seno cuadrado de X. Y 1 más coseno el doble, 2 coseno cuadrado. Identidad de relación. Coseno de 360 es 1. Pero mira acá. Acá hay un seno multiplicado por la cosecante se hace 1. Un coseno por la secante se hace 1. Solo va a quedar 2 por 2, 4. Ahí está 4. Pero me queda solo un seno y un coseno. Porque el otro seno se canceló con la cosecante. ¿no? El otro coseno se canceló con la secante. Pero oiga usted, ¿quién es 2 seno coseno? Seno el doble. Finalmente, mira, ve, comparando coeficiente a coeficiente, el A es 2. El exponente C, acá sería 1. El coeficiente X vale B, y eso también vale 2. Entonces, comparando, tengo A, B y C. Por ende, la suma es 5. Y eso corresponde a la clave C de casa, chicos. Bueno, acá usamos también una identidad auxiliar, identidad de gradación del ángulo doble, razón de un cuadrantal y finalmente también pues el ángulo doble. Vamos a la 7. Problema también contextualizado, dice, un avión se desplaza en línea horizontal, dice. Entonces, ahí está el avión. El avión se va a desplazar a lo largo de esta línea horizontal, que es paralela a tierra, paralela al piso. En un determinado momento dice, es observado con ángulo de elevación teta. Ya. Si es observado de tierra, por eso él es tierra. Y lo voy a observar acá, una persona en este punto, y el avión ya no va a estar ahí, sino el avión ahora va a estar en el punto A. Lo visualiza, Isaac, línea visual. Y él en la horizontal, el ángulo es teta, dice, por eso que él es teta. Ahí está. Dice que el avión avanza una distancia verde, chicos, hasta un punto dice A', ¿no? Ahí está, pero dice que avanza 10 kilómetros. Y en esa nueva posición dice que es visualizada con una línea visual. Y el ángulo de elevación dice que es también alfa, ¿no? Línea visual y horizontal, ese es alfa. Ahí está. Calcule la distancia inicial entre el observador y el avión. Me pide esta distancia. Del observador al avión. Le vamos a llamar, pues, distancia D. Muy bien. Observo un triángulo donde tengo dos lados, D y 10. Pero también tengo ángulos. Este ángulo sería, pues, el ángulo mayor menos el menor. Teta menos alfa.
Y este ángulo sería pues también alfa, alfa, por paralelas o por la Z. Entonces, en ese triángulo voy a aplicar teorema de senos. En el triángulo B, A', teorema de senos. ¿Qué cosa plantea senos? Que D es proporcional al seno de alfa. D es proporcional al seno de alfa. Así como 10 es proporcional al seno de teta menos alfa. Y vamos a operar. D es igual, el seno multiplica al 10. 10 seno de alfa sobre seno de teta menos alfa. Ese seno se va al numerador como su recíproco. Y D vale 10 seno de alfa. Seno de teta menos alfa sube como cosecante de teta menos alfa. Y eso corresponde la clave C de casa. Entonces, analizamos acá. En este problema 7, he usado lo que es ángulo de elevación. Uso también ángulo, pues, entre rectas paralelas, ¿no? Y también, chicos, pues, finalmente, teorema de senos. Vayamos a la 8. Me habla, dice, de un poste. Me habla de un poste. Acá está el poste, muchachos. Este poste, dice, que es de 5 metros, el cual está inclinado, dice, respecto a la vertical, que es la línea verde, un ángulo de 54. Entonces, este es un poste ya que prácticamente se está cayendo. Oiga usted, si él es 54 y todo es 90, él resulta ser 36. Pero sabemos que un rayo del sol pasa por la parte más alta del poste y justo cae en este punto, ¿sí? Y eso genera pues una sombra. Y esa sombra dice que vale 20. Ahí está. La sombra dice que vale 20, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Pero ese ángulo, dice, de elevación que forma el rayo del sol con el piso, o del punto al rayo, al sol, es teta, dice. Es teta. Muy bien. Me pide, dice, calcule el valor de X, dice. A ver. Observamos que el triángulo, ¿no?, ACB, en ese triángulo, tengo este lado 5, el otro lado 20 y también el ángulo comprendido 36. La teoría dice siempre que tú tengas dos lados y el ángulo comprendido, al ojo, teorema de cosenos. El que está al frente, teorema de cosenos. Entonces, en ese triángulo voy a aplicar teorema de seno. Triángulo ABC, teorema de cosenos. Sería x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Ahí está. Más 20 al cuadrado. Ahí está. Menos 2 veces 5 por 20. 5 por 20 por el coseno del ángulo opuesto a X, o sea, el 36. Vamos a operar, muchachos, ¿verdad? 5 al cuadrado, 25. 20 al cuadrado, 400. Y acá sería 10 por 20, 200. ¿No? Coseno de 36, raíz 5 más 1 sobre 4. Arreglando él esa suma, 4,25 menos cuarta abajo 1, cuarta 50. Por raíz 5 más 1. Operar ahí. 4,25 menos 50, 3,75. Menos 50 raíz 5. Sácale raíz, chicos. Ahí está. Y eso corresponde a la clave. Entonces, ¿qué usamos acá? Bueno, usamos ángulo de elevación. Hemos usado el término también de la sombra. Y finalmente, chicos, el teorema de cosenos. Muy bien. Espero, muchachos, que se haya entendido. ¿Ya? En ese sentido, vamos a continuar con las prácticas del ciclo de repaso, ¿no? Luego ya sigue la quinta, ¿no? Y también la sexta, muchachos. Bien, estudiantes, muchas gracias. Nos quedamos ahí. Buenas tardes con todos.